Jeremías capítulo 31, verso 3. Y vamos a leer hasta el verso 5. Dice así: para la gloria de Dios y en el nombre de Jesús. El Señor se me manifestó hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado. Por eso te prolongué mi misericordia. Volveré a edificarte. Serás reedificada, Virgen de Israel. De nuevo serás adornada con tus panderos y saldrás en alegrías de danzas. Volverás a plantar viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Tome su lugar glorificando el nombre del Señor. El Señor, nuestro Dios, ama tanto a quien Él escoge, de manera que hay momentos como que se olvida o como que nos deja por ahí. Sin embargo, nunca nos abandona. Nosotros, a veces por la magnitud de los problemas, de las dificultades, que muchas veces nosotros mismos provocamos, porque muchas veces los problemas son consecuencia de nuestras malas decisiones o de que a veces endurecemos el corazón para con Dios. El hombre sin Cristo sufre por sus malas decisiones y por andar lejos de Dios. Los que estamos en Cristo muchas veces sufrimos y hacemos sufrir a otros, a veces sin necesidad, también por malas decisiones o porque no le ponemos atención a lo que Dios ha hecho por nosotros y actuamos como si no conociéramos al Dios que servimos. Tenemos a un Dios tan grande en amor que lo hace todo por nosotros. Pero ese amor es como el de aquel esposo que ama tanto a su esposa, pero que a veces la esposa no sabe valorar, o viceversa, el esposo no sabe valorar el amor de su esposa y la maltrata o lo maltrata, y llega el momento que se cansó después de un tiempo y dijo: ya no es por aquí, y empieza aquel amor no a morirse, pero sí a separarse de aquella persona por lo que está pasando y lo que está enfrentando. Así es Dios. Dios nos ama tanto a los hombres que nos hace falta comprender el amor de Dios. Porque si lo comprendiéramos exactamente cómo es, cómo funciona el amor de Dios, nos ahorraríamos muchas dificultades y seríamos diferentes, viviéramos más felices, más tranquilos, más seguros, sabiendo que Él está con nosotros donde quiera que nosotros estemos y vayamos. Cuando el Señor habla esto a través del profeta Jeremías, Israel está en apuros, está en problemas, está en angustias, está en aflicciones. Pero en medio de esa aflicción, Dios le recuerda a Israel que el amor de Dios hacia Israel no tiene límites. Es desmedido el amor de Dios. Y por eso dice acá donde estamos leyendo Jeremías capítulo 31, verso 3: el Señor se me manifestó hace ya mucho tiempo, diciendo, oiga bien esto, diciendo: con amor eterno te he amado. Por eso te prolongué mi misericordia.
Allí está hablando el Señor de su amor infinito, que a pesar de las rebeliones de Israel, que a pesar de que Israel se olvidó de Dios y empezó a adorar otros dioses, Dios seguía amando a Israel. Y si somos honestos, con nosotros es lo mismo el Señor. El amor de Dios para con la iglesia, para con nosotros, es un amor desmedido. De manera que muchas veces nosotros, por cosas sin sentido, dejamos a Dios a un lado. A veces con nuestras actitudes ofendemos a Dios. A veces con nuestro pensamiento ofendemos a Dios. Con nuestra forma de ser, con nuestros cónyuges, con nuestro prójimo, ofendemos a Dios. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia esta tarde nos vuelve a mostrar que ha prolongado su misericordia sobre nosotros. ¿Por qué? Porque algunos de los que estamos aquí pudimos sentir su presencia mientras le adorábamos, mientras le cantábamos. Porque de repente estábamos cantando y empezamos a sentir algo hermoso allá en nuestro ser. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Y le pregunto a usted, ¿será que nos comportamos tan bien esta semana o estos días como para merecer esa bendición de Dios en nuestra vida? Creo que más de alguno de nosotros ofendimos más de una vez durante la semana a Dios. Sin embargo, Dios ha prolongado su misericordia para con nosotros, que su Espíritu Santo sigue manifestándose en nuestras vidas a pesar de. Es por eso que nosotros debemos de estar agradecidos con Dios y buscar servirle todos los días de nuestra vida, y aprovechar este momento que estamos en su casa. Porque aquí la palabra del Señor nos hace ver y nos dice: el Señor con amor eterno dice, te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Esa palabra prolongar, ¿qué significa? Alargarla. Pero nosotros a veces abusamos de esa misericordia de Dios, porque en vez de estar agradecidos cada día por lo que Él es para con nosotros, porque no nos abandona, porque no nos deja, porque a pesar de que le ofendemos, a pesar de que fallamos de pensamiento, de lo que sea, Él sigue proveyendo para tu salud, Él sigue proveyendo para tu hogar, Él sigue bendiciéndote con salud, Él sigue bendiciéndote con trabajo. ¿Sabes por qué? Porque su amor para contigo es tan grande que no puede resistir el Señor verte sufrir. ¿Sí me explico? A veces quisiera que pudiéramos comprender esto, para que ya no andemos causando lástima en el mundo con los que no conocen a Dios, porque usted y yo tenemos a un Dios poderoso, que puede multiplicar las tortillas, los tacos en la mesa. Poderoso, que puede multiplicar los panes en la mesa. ¿Lo crees o no lo crees? Poderoso, que puede hacer un milagro cuando tú más lo necesitas. Amén. Su amor es tan inmenso que cuántas personas han buscado un milagro de Dios y Dios ha hecho el milagro en esas personas, y esas personas se han olvidado de Dios, pero Dios aún así los sigue amando. ¿Sí me entiendes? Dice aquí la palabra, verso 4: volveré. Oiga bien lo que dice. A pesar de que Israel estaba en ruinas, dice Dios: te amo tanto, Israel, que volveré a edificarte. A pesar de tu rebeldía, a pesar de que me cambiaste por otros dioses, dice: te volveré
a edificar. ¿Sabes qué significa edificar? Te volveré a bendecir. Te volveré a restaurar lo que has perdido. A pesar de tu dureza de corazón, a pesar de que te olvidaste de mí, yo te restauraré de nuevo, dice Dios. Se lo está diciendo a Israel a través del profeta, pero a través del Espíritu el Señor quiere que tú y yo entendamos que a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de lo que somos, Dios quiere todavía bendecirnos. Amén. Dios quiere bendecirte. A pesar de todo, este es el amor de Dios. Que a pesar de lo que somos, Dios quiere todavía bendecirnos más y más y más y más. ¿Cuántos necesitamos una bendición de Dios? Hermanos, la gente necesita de Dios. Por eso busca ¿qué? En el San Judas. ¿En qué más busca? En la Virgen. ¿En qué más? En la muerte. En vez de buscar al Dios de amor, buscan en todas las deidades que pueden encontrar, que tienen una estampa, una imagen. Pero tú y yo, que la gracia de Dios se nos manifestó, ¿no deberíamos de estar agradecidos con Dios? Hermanos, Dios ha sido bueno con todos. Jóvenes que están aquí, Dios ha sido bueno con ustedes. Que a pesar que de repente se olvidan de Dios por lo que sea que pasa en su mente y en su corazón, Dios dice: te volveré a reedificar. Veamos bien qué dice acá la palabra: volveré a edificar. Serás edificada, Virgen de Israel. Está hablando que otra vez, un día Dios volverá en estado puro a la ciudad de Jerusalén. ¿Sabes qué es lo que Dios espera? Va a llegar el momento que Jerusalén será restaurada y será una nación virgen, santa, completamente pura. Pero antes de reedificar esa ciudad, antes de volverle la pureza a esa ciudad de Jerusalén que ahora está hollada por los gentiles, Dios quiere reedificar a la iglesia. Dios quiere purificar a la iglesia. Dios quiere bendecirnos a usted y a mí, para que cuando Él venga y levante a su iglesia, nosotros podamos irnos con Él, porque Él viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Entonces tenemos que aprovechar el amor de Dios para con nosotros. Ya no hay tiempo de estarlo perdiendo. Es tiempo de buscar la presencia de Dios. Es tiempo de buscar, de valorar y de aprovechar la misericordia de Dios para con nosotros. No sea que un día de estos se agotee. ¿Qué pasa cuando el esposo no valora a la esposa? Pasan 10, 20 años. ¿Qué pasa? Aunque ame a aquella mujer, a aquel hombre, ¿qué decide? Dejarlo. Y se va. ¿Por qué? O viceversa. Cuando hay una mujer que pasan 10, 15, 20 años y no valora el amor del hombre, ¿qué hace el hombre? Se va. Mis amados hermanos, para con la iglesia el Señor ha tenido misericordia. 2000 años, van ya más de 2000 años. Y usted me puede decir: pastor, pero yo no tengo toda esa edad. Pero ¿cuántos años llevamos en Cristo? ¿Y cuánto vivimos nosotros en el pecado? Y sin embargo, en el pecado Dios se acordó de nosotros y allí nos extendió su misericordia, porque bien pudimos morir sin Cristo y no morimos. El Señor llegó y te alcanzó y me alcanzó y nos alcanzó, y hoy aquí estamos por su gracia y su misericordia. Y a pesar de eso todavía seguimos a veces no haciendo las cosas que Dios nos pide. Él nos pide una cosa y nosotros hacemos otra, y aún así nos sigue amando el Señor. Pero mi hermano, viene el día que esta misericordia se va a terminar.
Y yo quisiera que tú y yo me entendiera, que tú y yo entendiéramos esta noche o este día lo que significa que se acabe la misericordia de Dios. Quizá no entendemos eso, ¿verdad? Solo aquel que ha estado un día en la presencia de Dios y de repente se va al mundo y ya quiere regresar y ya no puede. ¿Sabes a cuántos he visto yo llorar en el mundo? Que me han dicho: pastor, yo un día serví en la iglesia, un día yo fui diácono de la iglesia, un día yo canté en la iglesia, un día yo prediqué en la iglesia, y ya no puedo, pastor, quiero y no puedo. ¿Sabes por qué no pueden? ¿Sabes por qué? Porque llegó el momento que Dios cortó su misericordia para con ellos, y hay un espíritu en ellos que no los deja libres. Y aunque ellos quieren, ¿por qué? Porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, dice la Biblia. Y si Dios ha tenido misericordia de nosotros, ¿qué debemos de hacer nosotros? Adorarle, servirle día a día, honrarle. ¿Honrarle cómo? En tu hogar, en tu trabajo, en el transporte, donde quiera que andamos, con el pensamiento, con lo que hablamos, cómo actuamos, qué decimos, qué hacemos, con obediencia a su palabra. Porque sabes, una cosa es venir a cantar aquí, una cosa es escuchar su palabra, pero otra cosa es honrar a Dios. ¿Sí me entiendes? Y dice acá la palabra donde estamos leyendo: de nuevo serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Está refiriéndose que otra vez le cambiará el dolor por gozo. ¿No es cierto que muchas veces nosotros nos hemos equivocado y hemos tomado una equivocación, hemos tomado una decisión, perdón, y esa decisión a la larga nos hace sufrir y sufrir y sufrir y sufrir y sufrir? Sin embargo, aún así dice Dios: yo estoy para cambiarte ese dolor en alegría otra vez, una vez más, cuando tú vengas a mi presencia, porque mi amor para contigo es tan grande que hasta el día de hoy te he prolongado mi misericordia. Qué precioso, ¿verdad? ¿Te goza de tener al Dios que tienes? Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Salvador, ese es nuestro Rey. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más dice la palabra? Verso que sigue: volverás a plantar viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan. ¿Y qué más? Y disfrutarán ¿de qué? De ellas. ¿A qué te suena? ¿A qué nos suena eso? ¿A qué nos suena esa palabra? Nos suena a restauración, de bendición. Nos suena a que Dios va a empezar a proveer nuevamente. Suena a que Dios te volverá a dar el empleo que perdiste por una mala decisión, por un mal comportamiento. Eso suena a que Dios te volverá a abrir la puerta a pesar de que no honraste a Dios con lo que hiciste y por eso perdiste la bendición. Dios dice: te volveré a reedificar, te volveré a llevar a que siembres. Y a los que siembran, dice, disfrutarán de ello, disfrutarán la cosecha de lo que siembren. Disfrutarás, es lo que Dios quiere. ¿Sabes por qué no disfrutamos muchas veces el salario que recibimos o lo que llega a nuestras manos? Porque no estamos haciendo lo correcto delante de Dios, consecuencia de una mala actitud delante de Dios. Pero Dios dice: te voy a volver a edificar, te voy a volver a bendecir, te voy a volver a multiplicar tu semilla, te voy a volver a llenar de alimento en tu casa, porque te amo tanto, hijo. ¿Sí me entiendes?
Esa es la promesa de Dios. Usted me puede decir, pastor, pero eso es para Israel. Ve conmigo a Filipenses para que entiendas lo que Dios hizo por nosotros. Filipenses capítulo 2. Gloria a Dios. Los que no saben leer, pongan mi atención. Los que no traen Biblia, pongan mi atención. Y guarden esta palabra en su corazón, porque esta es palabra de Dios. Y que cuando llegue por ahí la necesidad, la angustia, esta palabra cobre vida en vuestros corazones. Y no nos olvidemos de que tenemos a un Dios, que su amor es grande y que prolonga su misericordia, pero que también llega un día que levanta su misericordia. Y yo no sé si tú quieres que Dios siempre te tenga dentro de su misericordia, o que un día levante su misericordia de tu vida. ¿Qué queremos? ¿Qué dice Filipenses capítulo 2 verso 5 en adelante? Oiga bien lo que dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Qué dice? Jesús, Él siendo en forma de Dios, ¿qué dice? No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué más? Tomó la forma de siervo y se hizo semejante ¿a quién? A los hombres. Escúchame. Les decía en el culto de la una, el problema es que como hemos contemplado la doctrina de la Trinidad, y esa doctrina nos hace ver que Dios está hasta allá en el cielo y que Jesús estaba solo en la cruz. Pero Primera de Corintios dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. Entonces Dios no estaba por allá, Dios estaba en. ¿Dónde estaba Dios? En Cristo. ¿Sí me entiendes? Dios no estaba por allá, Dios estaba en Cristo, reconciliándonos con Él mismo. Por eso dice el apóstol Pablo aquí en Filipenses: haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, siendo Dios, eso es lo que quiere decir ahí, siendo Dios. Escúchame, siendo Dios, el omnipotente, el todopoderoso, el omnisciente, el que lo llena todo, el que lo conoce todo, se hizo como uno de nosotros. ¿Por qué lo hizo? Porque de tal manera, ¿qué dice? Lo sabemos de memoria, pero realmente valoramos ese amor de Dios. Si a Israel le dice: con amor eterno te he amado y te prolongué mi misericordia, a nosotros la iglesia nos dice: escúchame, que siendo en forma de Dios no escatimó ser igual a Dios, sino que estando en la condición de hombre se humilló. Hermanos, a nadie han humillado como a nuestro Señor Jesús humillaron. Y no se nos olvide que Jesús no solamente es hombre, es 100% Dios. ¿Sabías que Jesús es Dios 100%? Entonces, si entendemos de qué manera está diciendo el apóstol Pablo aquí,
que nosotros debemos de valorar ese amor infinito de Dios, ese Dios espíritu, ese Dios que nos puede destruir si se manifiesta en esencia como Él es en divinidad. Se vistió de un cuerpo de hombre como nosotros, a quien llamamos el Hijo de Dios, para acercarse a nosotros, para reconciliarnos con Él mismo, y murió en la cruz. Los hombres lo humillaron, los hombres lo despreciaron, los hombres se burlaron de Él, pero Él soportó todo aquello por amor a ti, por amor a ti, por amor a ti, por amor a mí. ¿Sí me entiendes? Qué grande es el amor de Dios. Por eso cuando le dice a Israel: te prolongué mi misericordia, yo digo y a nosotros, la iglesia, si Él mismo vino a entregar su vida en Cristo Jesús, es decir, Cristo Jesús entregó su vida por nosotros, y la Biblia me dice que allí estaba Dios por amor a usted. ¿No es digno nuestro Señor y Salvador que le demos honor y gloria todos los días de nuestra vida? ¿No es digno nuestro Señor que nos guardemos para Él y que cambiemos nuestra manera de pensar, y que si en algo debemos de pensar es en la misericordia de Dios, en el amor de Dios, en su amor infinito para con nosotros, en cómo se manifestó a nuestra vida, que cómo nos alcanzó cuando nosotros estábamos hundidos en el pecado? No nos dejó ahí. El Señor vino y nos sacó y nos lavó con su sangre vertida en la cruz, y hoy por su gracia somos templo y morada de su Espíritu Santo. Amén. Entonces tenemos que vivir una vida agradable a Dios, porque el amor de Dios es tan grande que Él se merece que tú y yo le honremos todos los días. Todos los días tenemos oportunidad para deshonrar a Dios, pero cada vez que tienes oportunidad para deshonrar a Dios, es una oportunidad para honrar a tu Dios también. ¿Por qué? Porque en vez de deshonrarle, tomo la decisión de honrarle. ¿Me explico? Porque todos los días vienen malos pensamientos, todos los días tenemos que enfrentarlos a algo que no nos gusta. Y a veces ahí tenemos que determinar si honro a Dios o deshonro a Dios. Pero yo prefiero aguantarme y honrar a mi Dios. ¿Por qué? Porque Él es digno de honra, de gloria. Porque Él, siendo Dios, siendo el creador del universo, siendo el que sostiene al mundo entero, se humilló para acercarse, para llamarme, para limpiarme y llevarme a su presencia. Bendito el nombre del Señor. ¿Sí me entiendes, hermano? ¿Puedes darle gloria a Dios en esta tarde? Porque mire qué hermoso dice la palabra de Dios. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Eso quiere decir, Él bien podía no pasar por la cruz. Él bien podía no pasar por la cruz. Era Dios. Sin embargo, miremos lo que dice: no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, no se aferró a su posesión, sino que se despojó. ¿Qué? ¿Podemos entender eso, hermanos? Se quitó su gloria de Dios. No actuó como Dios. Cuando le golpeaban en el rostro y le decían: adivina quién te pegó, ¿Él lo sabía? Sí, lo sabía. ¿Podía defenderse el Señor? Si le dijo a Pilatos: ninguna autoridad tienes sobre mí si no te se fuere dada de arriba. ¿Te das cuenta? Pero Él antes había dicho a sus discípulos: nadie me quita la vida, sino que yo mismo, yo la pongo, y así como la pongo, así la vuelvo a tomar. Bendito el nombre del Señor. ¿Y por quién puso Jesús su vida en la cruz? Por todos los que estamos aquí en esta tarde. ¿Te das cuenta, hermano?
¿Por quién murió Jesús? ¿Por qué Jesús decidió ir a la cruz siendo Dios? Decidió ir a la cruz y padecer como un malhechor. ¿Por quién? Por amor. ¿Por amor a quién? A la humanidad, a todos los pecadores. Ahora entendemos lo que le dice a Israel. Por eso aplica también para nosotros como iglesia. Hermanos, como iglesia está pronto a acabarse el tiempo de la gracia. Y la gracia se termina en el arrebatamiento de la iglesia. Ahí termina el periodo de la gracia. Y empieza el trato con la nación de Israel. ¿Dónde quieres estar tú? El trato de la nación de Israel no es el mismo que tiene la iglesia en este momento. La iglesia podemos congregarnos hoy y aquí estamos reunidos hoy domingo, ¿verdad? Los que venimos a las 4 de la tarde. Pero cuando el Señor esté tratando con la nación de Israel, el anticristo no los va a dejar adorar a Dios y los va a empezar a matar a todo aquel que adore a Jesús. La persecución de los adoradores de Jesús. Hoy tenemos la gracia de Dios, donde muchos decidimos: hoy no voy a la iglesia, estoy cansado, hoy mejor me quedo viendo la televisión, hoy mejor me voy a ver La Comadre, hoy mejor me voy al cine. Sí, tú ve a donde tú quieras, pero no olvides que el amor de Dios ha sido tan grande para contigo, pero que en cualquier momento ese amor se va a acabar. Es decir, se va a cortar su misericordia. ¿Sí me explico? Y entonces ya no será el hombre libre para adorar a su Dios. Hoy es el día que tenemos la libertad para poder adorar a nuestro Dios. Así que sigamos sirviendo a Dios, cantémosle, sirvámosle, porque si hay necesidad, Él ha prometido restaurarnos de nuevo. Él ha prometido que plantaremos viñas y disfrutaremos de los frutos de aquella viña. Eso significa que el Señor estará multiplicando, estará bendiciendo, estará proveyendo para tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Bendito el nombre del Señor. Dale gloria al Rey, porque su amor es grande. Sabes, el amor de Dios es tan grande que no nos puede fallar. Él no nos puede fallar. Primero le fallamos nosotros que Él a nosotros. Pero también es como un padre que sabe disciplinar a sus hijos. Y por eso a veces nos permite pasar esos momentos difíciles. ¿Por qué? Porque está buscando la manera como un padre hacernos entender que tenemos que seguir su palabra, su voluntad. Amén. ¿Por qué le llama la atención el padre o la madre al hijo? ¿Solo porque quiere? ¿Por qué? Porque se ama y no quiere uno no desea que les vaya mal en la vida. Pero ellos no entienden. Y la juventud de ahora peor. Dicen: es que no tienes amor porque la juventud, el hombre moderno ha confundido el amor. Piensa que hacer todo lo que quiera, permitirle que se le haga todo lo que desea, ese es amor para él. Y ese no es amor. El verdadero amor es aquel que te lleva equilibrado en la vida. Bendito el nombre del Señor. Y ese es el amor de Dios, el que nos equilibra. Cuando ve que nos estamos saliendo, inmediatamente, ¿qué hace? Como el buen pastor, con su varita, ¿qué? Nos corrige. Y nos dice: a ver, por ahí no, chiquito, por ahí no, chiquita, vente para acá. No, es que yo aquí quiero ir. Y el Señor dice: no. El problema es que un día dijo allá a los de la antigüedad: no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque ciertamente el hombre es carne. Y le dijo a Noé: hazte un arca, porque viene el diluvio. No contenderá más mi espíritu con el hombre. Ahora sí me entiendes. El Señor está a punto de decir: no contenderá más mi espíritu con el hombre. Nos deja a una mente reprobada, dice Romanos. Por eso el Señor los entregó a una mente
reprobada. Porque llega el momento que Dios dice: ya no puedo más, porque ya probó por todos los medios, y el hombre sigue empecinado en pecar, en pecar, en pecar, en pecar y en pecar. Si te das cuenta que el amor de Dios es grande, pero también tiene su límite. Y créeme que ya falta menos. Ya se está llenando el vaso. Y cuando el vaso se llena, ¿qué pasa? Se derrama. El vaso se está llenando. Se está llenando. Y cuando se derrama, echa a perder todo lo que está a su alrededor. Cuando se acabe la gracia, empezará los juicios de Dios sobre la tierra. Y entonces será el lloro y el crujir de dientes. Así que hoy pongamos atención, porque Dios dice: te volveré a edificar y volverás a plantar y gozarás de los frutos de aquellas plantaciones. Pero no te olvides que Cristo viene pronto, porque nuestra vida en esta tierra es temporal. La eterna nos espera en el reino de los cielos con Cristo Jesús. Amén. Porque para eso nos llamó el Señor. Así que, hermano, hermana, joven, jovencita que estás aquí, Dios te ama tanto que aún hoy, a pesar de todo lo que hay en este mundo, todavía Él sostiene su gracia para con nosotros. Y aquí estamos. A pesar de que hay jovencitas que andan acostándose con otra jovencita, y eso es abominación delante de Dios. A pesar de que hay mujeres que se están divorciando de los esposos para casarse con una mujer. Eso está pasando en el mundo. A pesar de que hay hombres que se están divorciando de sus esposas para casarse con otro hombre, la misericordia de Dios todavía está sobre la tierra. Pero está llegando al punto que la misericordia, la gracia se va a terminar, y nosotros tenemos que estar día a día preparándonos más, porque viene el momento que sonará la trompeta, y cuando suene la trompeta, todos aquellos que esperamos al Señor seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Bendito el nombre del Señor, porque el amor de Dios es tan grande que no quiere que el hombre perezca. Dele gloria al Rey. Él es bueno y maravilloso. Amén. Por eso mira más lo que dice aquí la palabra. Dice: mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, se despojó, y despojarse de su autoridad de Dios para Él es una humillación. Sin embargo, no le importó, porque solamente despojándose de su autoridad como Dios podía reconciliarnos a usted y a mí. Y por eso lo hizo el Señor, para reconciliarnos, para perdonarnos, para que tú y yo hoy gocemos de su amor incomparable, para que tú y yo hoy tengamos el privilegio de ser templo y morada de su Espíritu Santo, para que usted y yo hoy vengamos a su casa, y si venimos afligidos, Él nos fortalece. Bendito su nombre para siempre. Amén. ¿Sí me entiendes, hermano? Dios es maravilloso, ¿verdad? Si entendemos el amor de Dios. Por eso, hermano, cada vez que vengas a la iglesia, tienes que venir alegre, contento, sabiendo que tienes la oportunidad de acercarte a Dios. Que si te das cuenta que hiciste algo que no le agrada a Dios, antes de levantar tus manos, doblega tu corazón delante de Dios y dile: Señor, perdóname. No fue mi intención ofenderte. No fue mi intención fallarte, Señor, pero te ofendí. Y aquí estoy este día, Señor, y quiero sentir tu presencia, porque tu presencia, Señor, es mi vida. Yo no sé si tú valoras tanto así la presencia de Dios, pero sabes, cuando yo de repente siento como que no me siento con esa relación con Dios, yo me siento desesperado. Allí es cuando yo me desespero.
me desesperan otras cosas, ¿eh? Lo que sí me desespera es cuando de repente estoy leyendo la Biblia y parece que no entiendo nada. Ahí sí me desespero. ¿Y qué hace, pastor? Hablar con Dios. Y le digo: Señor, necesito que hables a través de tu palabra a mi vida. Necesito sentirme, Señor, que tú estás conmigo, porque yo soy como el árbol, Señor. Si el árbol no tiene agua, se seca. Y si yo no está tu presencia en mi vida, yo me seco, Señor. Pero si tú estás conmigo, Señor, ¿cuál desierto? ¿Cuál problema? Porque contigo somos más que vencedores. Bendito el nombre del Señor. ¿Sí entendemos eso, hermanos? Por eso dice aquí la palabra: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué? Y muerte de cruz. ¿Te das cuenta hasta dónde se humilló tu Señor? ¿Por qué se humilló el Señor todo eso? ¿Por qué el Señor tuvo que bajarse a ese nivel, siendo el Rey del universo? ¿Por qué lo hizo? Por amor a nosotros. Ahora sí entiendes al Dios que tienes, al Dios que tenemos. Ahora entendemos que su amor es tan infinito que esta tarde puedes confiar en Él todo lo que te sucede, que Él está presto a escucharte, que Él está presto a bendecirte. Si comprendes esto, te darás cuenta que cuando tengas una aflicción, nadie te podrá entender como Dios te entiende. Cuando estés en medio de una necesidad, nadie te puede dar la mano, como decimos aquí en la tierra, como el Señor te la puede dar. Cuando te equivoques, nadie te puede entender como el Señor te entiende. ¿Sí me explico? Porque Él se hizo como uno de nosotros y tuvo hambre, tuvo sed. Amén. Dice la Biblia que tuvo hambre y tuvo sed. Él no durmió en una cama como tú y yo dormimos. Él no tenía dónde recostar su cabeza. Siendo el Rey, siendo Dios, no tenía dónde pasar una noche. Y lo soportó todo por ti y por mí. Por eso el apóstol Pablo dice: haya pues este sentir. Si algo debemos de sentir, es la disposición de amar a Dios sobre todas las cosas, porque su amor es tan grande que esta tarde todavía su perdón, su sangre sigue dispuesta a limpiar nuestros pecados. Su mano no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha grabado para oír, para no oír. Esta tarde todavía el Señor nos escucha. Esta tarde todavía el Señor quiere escucharnos. Todavía quiere oírte, porque su amor es tan grande para contigo que a Él no le importa lo que hayas hecho, si lo que quiere es escucharte lo que hay en tu corazón, y que seas honesto, honesta con Él, y le digas: Señor, aquí estoy, perdóname por olvidarme de que tanto me amaste, que diste tu vida por mí en la cruz.